Bien, y acabamos de tener la crónica de Israel, de este Israel a diario, luego de esta gira, de estos anuncios, de esta realidad que nos quiso y nos quiere contar Donald Trump del nuevo Medio Oriente, de la paz que viene y la prosperidad, y lo que usted supo del Sharm el-Sheikh, de su discurso en la Knesset, todo de verdad la mejor película que yo vi de Hollywood, escrita con un guión romántico y maravilloso. Ahora hay que ver qué pasa en realidad con los integrantes de la familia. Vamos a ver qué nos dice este brillante periodista y analista que tenemos con nosotros los días miércoles, Ignacio Montes de Ocanacho. Buen día, ¿cómo estás? Tal buen día, ¿cómo estás? Lo primero volvieron, así que eso se festeja. Bueno, volvieron hasta ahora aquellos que estaban con Los vida. que estaban vivos, pero se terminó la incertidumbre sobre la tortura a los que estaban vivos, así que algo, Sí, siempre pedimos que regresen y los que eso estaban está vivos. claro, es un pasito más que importante, Ujú. impensado en algún momento y un gran logro. Están Pero, pendientes aquellos que todavía están sin vida y que para la sociedad israelí, sus familias y amigos es tan importante darles sepultura en Israel y sí, digna, ¿no? Parte también de lo que se está viviendo en estos minutos. Pero, a ver, cuando hablamos hace una semana, Nacho, yo creo que todo esto casi era ciencia ficción. Lo que pasó es realmente incluso tan importante y tan rápido y tan distinto que uno dice, bueno, ¿cómo se armó esto? Y desde ya los enormes anuncios, pero que ahora tienen todo el desafío de que algo de eso se cumpla, incluso en esta segunda fase que está bastante poco clara, no hay ujú. términos de tiempo, no está claro quién se va a hacer cargo, el Hamas está ahí diciendo, miren, nosotros estamos ordenando, ejecutando, haciendo y deshaciendo. Hay que organizar lo que está pasando para que se entienda, porque es todo muy confuso. Lo primero, la tarea de los periodistas es ver más allá de la escenografía. Es cierto lo que vos contás. Para el Instagram, la foto de Trump en el Knesset y la liberación de los rehenes es fantástica, ¿sí? Nadie va a quitarle el mérito y es, como decíamos, hay cosas que se aplauden, pero revisemos qué sucedió en la película, no en el fotograma. Mm. La realidad es que esta es el segundo intento que hace Trump, había hecho uno en enero, pero en enero le faltó algo y por eso fracasó, el 18 de marzo ya estaba fracasada la tregua. El problema acá es que necesitó una ayuda extra, ¿sí? Y cuando se considera el premio Nobel de la Paz hay que ver quién más lo ayudó esta vez, que no lo había ayudado antes. Y acá tiene que ver Qatar muchísimo y tiene que ver Turquía junto con Egipto. ¿Por qué Qatar? Porque Qatar es la sede de Hamas, es el santuario de Hamas, más santuario ahora que Estados Unidos le prohibió a Israel volver a atacar como hizo el ataque en Doha, ¿sí? Es decir, Qatar tiene las riendas, porque si no le dice a los terroristas de Hamas, a la parte política, llamen a un camión de mudanza y mándense a mudar. El otro que intervino es Turquía. Turquía, que es la parte operativa, digamos, los heridos de la operación Viper están en Turquía, ¿sí? Se están recuperando en Turquía y en Turquía está la base económica de Hamas, una base económica que le permitiría recuperarse en el futuro. Hay que tener en cuenta también este factor. Y entre Turquía y Qatar le dijeron, mira, Irán ya no está más. Irán está ocupado en otras cosas, ya lo derrotó Israel en la guerra de los 12 días. Nos tenés a nosotros y si no nos haces caso, entonces te quedás solo. Es decir, en este caso contó Trump con la ayuda de tanto de Erdogan en Turquía como con Al-Thani en Qatar, que además Qatar está interesado en ser parte de ese mundo de las negociaciones. No llevarse el premio Nobel de la Paz, pero sí decirle al resto de las coronas petroleras, miren qué poderoso soy, y ahí en esos términos se mide en la cultura árabe el poder. Hay que tener que, hablamos de culturas, de particularidades culturales. El tercer actor importante fue Egipto. Egipto, hay que recordar, es el otro país fronterizo junto con Israel de Gaza. Dos lados los tiene con Israel, en el otro está el Mediterráneo y el otro está Egipto.
que no quiere que se les inunde de palestinos por esas problemitas que tienen con la hermandad musulmana y el integrismo. Entonces, para que se diera este resultado, en la trastienda hubo un montón de países presionando, apoyando la idea de frenar la guerra, y además no olvidemos aquel mensaje público de Trump ordenándole a Netanyahu frene la ofensiva. Ujú. Para que se llegue a esta foto, hubo una producción inmensa con un equipo muy grande. No hay problema si los quiere llevar el crédito Trump. Los que quedan vivos están libres. Pero bueno, ¿Puedo olvidemos de hacerle eso. preguntas de esas que uno no quiere, pero que se requiere? ¿Puede Israel confiar en Qatar, en Turquía y en Egipto? Te lo voy a contestar con dos palabras, dos estados. Una de las condiciones que pusieron los países musulmanes es la cuestión de los dos estados. En tanto esté Netanyahu, que dijo que no va a haber no van a estar los dos estados, entonces los países que tienen si se quiere, esa válvula que usa Hamas para más o menos, entonces Israel no puede confiar. ¿Por qué? Porque los intereses van mucho más allá de Gaza. Esto es importante decirlo. Gaza es solamente un eslabón en una cadena de conflictos que es más importante, que incluye también la parte de Cisjordania, Líbano, Siria, la presencia de los intereses de las coronas petroleras, los intereses de los países sionistas que no son petroleros, como Turquía y Egipto y Jordania. Entonces, no, esto está muy lejos de estar terminado. Y vamos a lo que vos recién decías. ¿Por qué es que jamás dice que no se va a ir y que no va a dejar las armas? Porque está desafiando a Israel y diciéndole, mirá, nosotros no hay ningún mecanismo que nos obligue. Es más, si vos querés venir a sacarnos las armas, vas a romper el pacto con Trump y Trump se queda sin premio Nobel. Es una extorsión, si se quiere, psicopática horrible, pero es real. Y te voy a sumar un dato más. Vos recién hay que explicar a la gente Y que la por ahí... pregunta, además, querido Nacho, por eso hice la que hice, es cuál es el interés sobre todo de Turquía, que tiene otros intereses y Ujú, que, bueno, de hecho sabemos, esto es un gesto político, pero que habla que cuando fue invitado Netanyahu por el-Sisi, Erdogan dijo entonces yo no voy, y exacto, cuando dijo no voy, Netanyahu encontró la excusa para no ir. exacto, porque ya lo dijimos alguna vez, eh, la disputa entre Turquía e Israel es como ese caldero de Yellowstone, ese mega terremoto, o si quiere, de la falla de San Diego. Sabemos que va a suceder, lo que no tenemos idea es cuándo. Sí sabemos, tenemos certeza de los puntos de contacto. Y, a- Sabemos que por la cuestión palestina, por Chipre o por Azerbaiyán y la provisión de petróleo a Israel, en algún lado va a estallar. y por el deseo de Erdogan de volver al Imperio Otomano, pero Claro. además, bueno, está todo el tema de los kurdos, hay muchos, pero agreguemos eh, que Turquía, y hay que decirlo, es una potencia mucho más importante que Irán, incluso siendo parte de la OTAN en términos de lo que significa militarmente, digo, es para tener mucha atención sobre Turquía. No solamente es una potencia militar que tiene esa carta de impunidad, se quiere, del artículo 5 de la OTAN, es decir, si Israel llegara a atacar a Turquía, la respuesta va a ser cooperativa al resto de los países de la OTAN, quizás no de Estados Unidos, pero sí del resto de los países europeos que están obligados Ujú. a hacer una respuesta cooperativa. Pero además, Turquía es el nodo por donde está pasando el gas que viene tanto de Azerbaiyán como de Turkmenistán y que podría también llegar a través de Siria desde Qatar, con lo cual hay intereses económicos muy fuertes y además es el lugar en donde Europa quiere frenar la inmigración masiva desde Medio Oriente. Europa también está interesada en jugar en este lado y se está oponiendo a Israel. De allí que esta cumbre que se hizo en Egipto tuviera mucha participación de países de Occidente, mucha participación de países de Medio Oriente, y esta, como vos creo que lo marcaste muy bien, si Israel no estuvo forzado a no ir, porque el juego de presiones era demasiado grande, pero sí estuvo Abu Abbas, el hombre de
al-Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina, con lo cual terminaron excluyendo, gracias a Erdogan, a Ujú. Israel. Y donde además en esa cumbre de Sharm el-Sheikh se encargaron de decir abiertamente algunos líderes de la necesidad de la creación de un Estado palestino, Exacto. que ahí tampoco hubiese querido estar Netanyahu y tener que haberlo escuchado y compartido toda esa plataforma, entre otras cosas con Mahmoud Abbas y otros, que tampoco es del interés. Digo, Turquía, un peligro enorme. Qatar, que ya sabemos también ahora con esta cláusula de amistad y sociedad con los Estados Unidos, Que es un tiene artículo 5 como el de la OTAN. Me exacto, atacás a Qatar y me atacás a mí. Y perdóname, y te agrego, y una base de Qatar, la primer base. O sea, Singapur tenía. Qatar va a tener la primera base en Estados Unidos. Es un anexo a la base, no es una base en sí, pero va a tener una base que no las tienen ni los países europeos aliados de la OTAN, ni siquiera Israel. Pero va a gastar 300 millones de dólares en una base en Idaho. Hasta ahí llega la influencia creciente de Qatar en Estados Unidos. Perdón, me parece importante eso. muy importante este dato. Y agreguemos todavía para complicar un poquito más que Egipto, gran anfitrión. Bueno, Egipto siempre ha tenido esta dualidad también, ¿no? Nadie puede pensar que todo lo que entró en la franja de Gaza para construir los túneles y el armamento y todo eso entró desde el cielo. No, no, eso entró Exactamente. desde Te, Egipto. te digo más, los clanes más poderosos de Gaza se construyen a partir del poder económico que logran por el contrabando que entra a través del paso de Rafah, pero también a través de los túneles construidos debajo de la frontera que conducían a Egipto. Y muchos de los clanes que hoy están en Palestina tienen a su familia, a otra parte de su familia, en Egipto. Por eso Egipto es un actor tan importante, mucha gente no lo dice, y esto está permitiendo que jamás levante la cabeza. Atención con esto, porque esto es importantísimo. Levante la cabeza y ahora vaya por la conquista de Gaza, ¿sí? En los sectores donde no está el ejército de Israel, que se animaron a disputar algunos clanes enemigos, ¿sí? Pero jamás, en la medida que recupere el control sobre Gaza, se va a hacer más fuerte y vuelve la amenaza sobre Israel. No estamos, Nacho, para cerrar hoy, entonces todavía en la paz maravillosa No. que nos contó Trump para el nuevo Medio Oriente. Vuelvo a decir el Instagram, ¿no? El Instagram, la foto para el Instagram que estamos tan acostumbrados y que después cuando conocemos a la persona decimos qué decepción. Mira, yo quisiera cerrar con una cosa que me parece muy importante porque quizás hay gente que no conoce la cultura judía y quiero que entienda el desafío de Hamas. Hoy Hamas entregó un cuerpo, sí, ayer Hamas entregó un cuerpo que no era de un rehén israelí. De los 4 cuerpos uno no era de un rehén. Para la cultura judía, el, para enterrar a una persona, enterrar sus restos, tiene que ver con el honor, tiene que ver con el mostrar respeto por esa persona. No hay descanso hasta que ese cuerpo es regresado y sepultado según los ritos. Esto jamás lo sabe. Y le está tocando, voy a decirlo, le está tocando los cojones a Israel para que ataque de vuelta, para que rompa la huelga. Y esto hay que decirlo. Detrás de la foto hay unos hijos de su madre que están queriendo que Israel vuelva a atacar y acusarlo de romper la huelga. Por eso no dejan las armas y dicen que no se van a ir, porque quieren seguir la guerra, más allá de la foto. Nacho, como siempre, tan importante escucharte y tenerte con nosotros. Un enorme abrazo y la continuamos. La seguiremos eternamente hasta que se resuelva, pero seguiremos ahí. Hasta que la película que Trump nos ha querido vender se plasme. Me parece que vamos a tener todavía un tiempo largo. La producción es larga. Abrazo Así grande. es. Abrazo grande, buena semana. Ignacio Monte de Oca, aquí, en Pensando en las Noticias.